Cordial saludo, mi nombre es Marilyn Mariet Quintero Ardila. Voy a realizar una presentación sobre la importancia de las ideas políticas a través de la historia. En este trabajo se presentará un fenómeno político actual y los postulados de algunos pensadores de cada época, analizando la importancia de las ideas políticas a lo largo de la historia y cómo éstas influyen en la organización de las sociedades y el pensamiento político actual. El fenómeno político que se analiza en esta presentación consiste en la expansión de los movimientos sociales y ambientales alrededor del mundo. Estas transformaciones dejan ver cómo las ideas políticas de las diferentes épocas de la historia continúan siendo vigentes y se adaptan a las exigencias globales por la justicia climática, las movilizaciones indígenas y campesinas y las protestas contra la deforestación y el extractivismo. Así, los fundamentos clásicos, ilustrados, modernos y liberales se articulan para dar forma al pensamiento político actual y a la acción colectiva. La época clásica se refiere esencialmente al periodo de mayor desarrollo cultural y político de las civilizaciones griega y romana, comprendido aproximadamente entre el siglo 8 a.C. y el siglo 5 después de Cristo. Durante este periodo se establecieron las primeras nociones sobre participación política, virtud cívica y deliberación. Se sentaron además las bases del pensamiento político occidental. Los filósofos de esta época reflexionaron o se preocuparon por la organización ideal de Estado, proponiendo modelos basados en la justicia y el bien común. Uno de los principales representantes fue Aristóteles, quien determinó que la política es la ciencia de la constitución y de la conducta de la ciudad o Estado. Para el filósofo, la polis existe para permitir a los ciudadanos vivir de manera plena y virtuosa, lo que implica participar activamente en la vida política y proteger las condiciones que hacen posible la existencia. Bajo esta lógica, los movimientos ambientales actuales pueden interpretarse como expresiones modernas de esa responsabilidad cívica que hablaba Aristóteles. Las personas se movilizan para garantizar la sostenibilidad, la equidad, la conservación de la naturaleza, reconociendo que sin su entorno sano no se puede alcanzar el bien común. Además, su idea de que el ser humano es un animal político se manifiesta en la acción colectiva contemporánea, donde individuos y comunidades se organizan para transformar políticas públicas, cuestionar modelos extractivistas y exigir decisiones orientadas a la justicia ambiental y social. La Edad Media se dio entre los siglos V y XV. Las ideas políticas de esta época aportaron una visión en la que el poder y el orden social estaban profundamente ligados a las concepciones religiosas y morales, lo que influyó en la organización política de Europa durante siglos. Los principales aportes del pensamiento político cristiano en Europa medieval provienen de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín, a partir de la concepción de la ciudad de Dios como donde gobierna la unidad pacífica y la posesión común, dando protagonismo a la iglesia y en la noción de Estado. Y Santo Tomás de Aquino, que no estaba muy de acuerdo con la postura de San Agustín, retomó las ideas de Cicerón y propuso una ciudad gobernada por una autoridad suprema en la que cada integrante es autónomo y ayuda a la organización general. La visión agustiniana de Ciudad de Dios, aunque no se aplica literalmente, se refleja en la presencia que aún tienen las instituciones religiosas en debates sobre moral pública, justicia social, defensa de los más vulnerables. Su énfasis en la búsqueda del bien moral y la paz social inspira hoy día movimientos y organizaciones que promueven valores comunitarios y solidaridad. Por su parte, la propuesta de Santo Tomás de Aquino, que combina razón, derecho natural y autoridad política orientada al bien común, se mantiene vigente.
en discusiones contemporáneas sobre la legitimidad del poder, límites de la autoridad estatal, justicia social y ética gubernamental. Estas bases medievales siguen presentes en las constituciones, doctrinas jurídicas, teológicas, sociales y movimientos que buscan equilibrar poder, moral y bienestar común en sociedades democráticas actuales. Posteriormente, la modernidad o edad moderna fue la época comprendida entre el siglo V y el siglo XVIII, comenzando con el descubrimiento de América en 1492 y finalizando con la Revolución Francesa en 1789. Este periodo constituye una época de transformaciones del pensamiento, de la concepción que se tenía de ser humano y de las formas y de principios inherentes a las organizaciones sociales, desde diferentes ámbitos del saber. Aquí se dieron muchos desarrollos de la ciencia, la literatura, las artes, y concretamente en el tema que pues estamos tratando, surgieron corrientes teóricas que cuestionaron el poder absoluto y en contraste promovieron la libertad y la razón como medios para alcanzar el bienestar común. Dentro de los pensadores más influyentes de la época se encuentra Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe, en la que desarrolla los conceptos de liderazgo, poder y autoridad. Desde una visión autónoma, cercana a la realidad y alejada de los principios morales y teológicos sobre la virtud predominante en la Edad Media. Para Maquiavelo, el liderazgo es un medio para el manejo del poder, para el ejercicio del mandato, la transmisión de la obediencia y el incentivo de condiciones democráticas. De allí que se favorece la política independientemente del tipo de liderazgo que se ejerza. Si bien es una mirada que se acerca a la realidad, no quiere decir que sea justa o correcta. Por el contrario, su aplicación puede llevar a regímenes de gobierno autoritarios o totalistas, que buscan silenciar movilizaciones sociales, reprimir al disenso, concentrar el poder y explotar los recursos naturales de manera desmedida. Otros pensadores importantes de la modernidad son Thomas Hobbes, autor del libro Leviatán, una obra que estudia la psicología del hombre. Las nociones de Hobbes sobre la razón natural y la racionalidad política propone un estado de naturaleza dominado por las pasiones del ser humano, entendidas como emociones voluntarias o involuntarias, que al no estar bajo el poder coercitivo del gobierno, generan caos, inseguridad, guerra, convirtiendo a la sociedad en un campo de lucha por la supervivencia. Para el autor, la razón es una operación interna de cada persona bajo la cual privilegia sus propios intereses, por lo que se requieren indicaciones transversales que concilien los puntos de vista de los ciudadanos. De allí surgen las leyes civiles que se enmarcan en la racionalidad política. A diferencia del pensamiento de Hobbes, John Locke considera que el estado de naturaleza y el de guerra no son lo mismo, pues aunque es un escenario en el que se reina la libertad absoluta, la razón se convierte en la ley orientadora de todos los seres humanos que les indica cómo actuar sin menoscabar la integridad de otro, que serían las normas de convivencia, lo que se constituye en un gobierno de igualdad. Son dos posiciones un poco contrarias. Por su parte, Montesquieu define la libertad política como el poder de hacer lo que deberíamos querer, es decir, acogerse a un marco legal y no a las decisiones de otra persona. Este concepto se basa en la percepción de seguridad que cada uno tiene y se puede asociar con la idea de mi libertad llega hasta donde inicia la libertad del otro.
en la que no se concibe ningún tipo de dominación o autoritarismo. Por su parte, Rousseau es enfático en decir que el contrato no implica una relación de esclavitud, pues las palabras esclavo y derecho son contradictorias y se excluyen mutuamente, sino que por medio del contrato social surge un cuerpo político o soberanía popular, es decir, da cohesión al sistema para que funcione de manera armónica bajo la idea de que cualquiera que se rehúse a obedecer a la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo. Entonces, aquí vemos como unas diferencias entre cómo se ejerce el poder y cómo ellos creen que debería ejercerse. Entonces, se hace de una forma natural, en la realidad se hace de una forma, pero ellos proponen como unos ideales de cómo debería funcionar el Estado. Las ideas de Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau siguen siendo fundamentales para comprender la política actual, especialmente en un mundo marcado por conflictos sociales, debates sobre derechos y exigencias de gobiernos más democráticos. La visión de Hobbes sobre el estado natural como un escenario de caos sin autoridad se refleja hoy en la necesidad de estados fuertes que garanticen seguridad, regulen las pasiones colectivas y prevengan la violencia, como ocurre frente a protestas, migraciones o crisis institucionales. Por su parte, Locke influye en el reconocimiento contemporáneo de los derechos humanos y en la defensa de libertades civiles que guían los límites del Estado. Principios centrales de las discusiones sobre igualdad, convivencia y participación. Montesquieu sigue vigente con su teoría de la separación de poderes, esencialmente para evitar abusos y autoritarismos en contextos donde se cuestiona la independencia judicial o el exceso del poder ejecutivo. Y finalmente, la noción de soberanía popular de Rousseau se expresa en las movilizaciones sociales, consultas ciudadanas y demandas por mayor participación en decisiones públicas, evidenciando que la legitimidad del Estado proviene del pueblo y que las instituciones deben responder a la voluntad general. Durante la modernidad, otra corriente importante fue la Ilustración, definida como un movimiento que se centra en el uso de la razón como herramienta para alcanzar la libertad, o como lo denominó Immanuel Kant, para superar la minoría de edad, entendida como la incapacidad del hombre de utilizar su entendimiento. El autor hace énfasis en el temor de la mayoría de personas de realizar el tránsito a la vida adulta, es decir, a la mayoría de edad intelectual, a la madurez emocional, y propone a la Ilustración como una herramienta de salida ante esta situación, entendida como la liberación del yugo, es decir, la libertad de hacer uso público de la propia razón en cualquier dominio. La Ilustración se relaciona directamente con la expansión actual de los movimientos sociales y ambientales porque este fenómeno refleja el ejercicio autónomo de la razón que Kant proponía como condición para superar la minoría de edad. Hoy, las comunidades indígenas, campesinas, organizaciones ambientales y ciudadanos en general han asumido una postura crítica frente a las decisiones estatales y económicas que afectan el clima, los territorios y los derechos colectivos, lo cual evidencia una ciudadanía que piensa por sí misma, en la mayoría de los casos, y se niega a depender pasivamente del poder político o corporativo. Bueno, a pesar de que tenemos los medios de comunicación, ya que a veces no ayudan y tergiversan la información, podríamos decir que la sociedad a nivel general tiene una postura crítica frente a lo que sucede y exigen la toma de decisiones más justas. Continuamos con la edad contemporánea que inició en el siglo XVIII y continúa en la actualidad. El pensamiento político contemporáneo se caracteriza por su diversidad, su apertura crítica y su vocación de transformación,
Ofrece herramientas analíticas para comprender sociedades complejas y construir alternativas democráticas más inclusivas, justas y dialogadas, mediante procesos dinámicos como las ideas, las instituciones y los actores sociales que interactúan permanentemente. En esta época, el liberalismo, el socialismo y el conservadurismo siguen siendo referentes fundamentales pero se interpretan desde elementos contemporáneos que interactúan constantemente y orientan la comprensión actual del poder y de la vida en sociedad. En temas como la democracia, derechos humanos, ciudadanía, movimientos y justicia social. En la actualidad, el liberalismo, el socialismo y el conservadurismo influyen de distintas formas en la expansión de los movimientos sociales y ambientales. Desde el liberalismo, la defensa de los derechos individuales, las libertades civiles y la participación ciudadana respalda la movilización social y la exigencia de políticas ambientales basadas en la autonomía, la transparencia y el control del poder. El socialismo aporta una crítica al señalar que la crisis climática se relaciona con modelos económicos que privilegian el lucro sobre el bienestar colectivo, por lo que impulsa luchas hacia la justicia social, la protección de los bienes comunes y la defensa de los pueblos indígenas y campesinos frente al extractivismo. Por su parte, el conservadurismo se vincula con la preservación del orden social y, en algunos casos, las tradiciones y territorios, lo que puede traducirse tanto en resistencia al cambio estructural como en la protección de formas de vida que buscan conservar el equilibrio con la naturaleza. En conjunto, estas corrientes ideológicas siguen moldeando el debate político contemporáneo y explican las distintas posturas frente a la acción climática, la distribución del poder y el papel de los estados en la gestión ambiental, pero depende de cómo las acoja cada país. A manera de conclusión, a través de la historia, las ideas políticas se han ido transformando de acuerdo con los retos que enfrentan las sociedades para dar respuesta a problemas de convivencia, libertad, derechos humanos, derechos fundamentales, autoridad, organización estatal, poder, justicia, orden social y actuaciones del Estado. En la actualidad, el crecimiento de los movimientos sociales y ambientales evidencia la vigencia de estas tradiciones intelectuales. Los principios clásicos de ciudadanía activa y virtud cívica se reflejan en la movilización comunitaria por la defensa del territorio y del ambiente. Las críticas modernas al poder absoluto y las exigencias ilustradas de autonomía, razón, deliberación pública fortalecen las demandas de transparencia, participación y control ciudadano frente a las decisiones estatales. De igual manera, las corrientes contemporáneas que son el liberalismo, el socialismo y el conservadurismo ofrecen marcos para analizar fenómenos como la justicia climática, la desigualdad ambiental, la regulación económica, la inversión estatal y la protección de derechos. Bueno, esta es la bibliografía consultada y muchas gracias.